Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿no? Eh, de momento, vamos a empezar con algo en lo que se van acomodando los demás para que en el transcurso del curso vayamos mejorando. Si se acuerdan, voy a presentarles ahora. Ustedes me dicen cuando se vea la pantalla. Ya, profe, ya se ve. Muy bien. La semana pasada les pedí que llenaran este formato. Pues en teoría recibí 24 respuestas y 5 personas pues no me contestaron, ¿no? O sea, no pasa nada. El día que prefirieron la clase, o sea, una ventaja del formato, que es una herramienta muy útil, es que puede inmediatamente darte información gráfica, ¿no? Que vamos a ver más adelante en el curso, es una manera de sintetizar información. Aquí es muy evidente, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la gráfica, Jesús Manuel? Que preferimos a clase hoy, los días martes. O sea, la pregunta es, ¿qué día prefiere que sea la clase de diseño, no? Entonces, ¿qué te dice el gráfico, Jesús? Mm, Pues el 58% prefirió el martes y que 50, bueno, el resto 41.7% es jueves. Muy bien, ¿no? O sea, rápidamente pues, podemos ver que pues, la mayoría prefirió este día que se diera la clase. Ok, ¿no? Por ejemplo, pues todos después estuvieron de acuerdo en contar. Ahora, aquí hay un detalle que sí me gustaría que fuéramos corrigiendo todos. Eh, Cuando les pido un valor que es numérico, ¿no? En este caso, casi siempre cuando hablamos de edad, pues hablamos de años cumplidos, ¿no? Eh, Cuando ustedes le ponen años, eh, el programa lo va a entender como otra cosa, ¿no? Es decir, o sea, aunque aquí hay un 19 y hubo 6 que contestaron que son 19, 2 pusieron 19 años, ¿sí? Y pasa lo mismo con el 21. Entonces, vamos a trámite, coloquemos los valores numéricos, ¿sí? Bueno, hombre o mujer. Eh, la mayoría también ha llevado alguna cosa de estadística, ¿no? Y estos datos que les pedí de edad, de su estatura, de cuánto miden, de su peso, ¿no? De cuántos libros leen al año. Simplemente era como para que con estos datos podamos jugar un poco. Ya aquí, la ventaja es que ustedes cuando tienen el formato, pueden agarrar y aquí tienen esta instrucción. Toda la información que tienen en el formato la pueden pasar a una hoja de cálculo. Déjenme, voy a cerrar la hoja de cálculo. Le doy aquí y aparece la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, pues aquí tengo por ejemplo, para mí es mucho más fácil ver sus tareas porque veo su correo, su nombre, ¿no? Sus respuestas. Y aquí ya corregí que no tuvieran los años. Uno puede usar las herramientas que trae la hoja de cálculo de Drive o puede uno descargarlo como Microsoft Excel y utilizar el archivo como Excel y hacer los tratamientos que considere uno pertinentes. ¿Se entendió? Sí. O sea, Sí. creo que aquí no hay muchas dudas.
Y este es el dato de cómo se llama. Me parece que, bueno, varios de ustedes ya han anexado, me parece que eran ciento y algo de la base de datos anterior, ¿no? Y aquí, pues, varios de ustedes ya me pusieron datos, ¿no? Y ustedes aquí lo que tienen, ¿no? Son si fueron de término o no fueron de término. ¿Ok? Con esto vamos a hacer un par de cosillas después, ¿no? Alguien tuvo problemas para entender. Si se fijan aquí, sí todo el mundo me puso los pesos en gramos, ¿no? Hablando de miles, ¿no? Nadie puso 3.5 kilogramos. También eso hay que respetar, ¿no? ¿Está claro para todos? Sí, profe. Bueno, entonces, el uso de estas herramientas, pues supongo que ya está más que superado, ¿no? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Eh, Cuando hablamos de estadística y de diseños experimentales, pareciera como que solamente están dentro del asunto de lo científico, de la escuela, pero en realidad la estadística, la probabilidad, la inferencia que hacemos de esto, es algo que está continuamente pues a lo largo de nuestros días, ¿no? Desde diferentes ópticas, desde diferentes campos, los seres humanos pues siempre tenemos la impresión o la intención de contar, ¿no? De saber qué tenemos, cuánto poseemos, ¿no? Eh, Hay cosas que pues, yo creo que ustedes más o menos tendrán pues alguna idea. Por ejemplo, aquí pues están la forma en que se comporta el precio del dólar, ¿no? En algún momento dado, hace algunos años, 2011, 2013. Seguramente si lo viéramos ahora tendría otra forma. Las formas que nosotros vemos de los gráficos, ¿no? Que es una de las estadísticas descriptivas, nos ayudan a tratar de visualizar, de resumir enormes cantidades de información, ¿no? Y en este caso, pues una de las cosas que se ve en azul, ¿no? Es la diferencia que tiene el valor oficial del dólar, ¿no? Con respecto al valor que tiene de manera paralela en el mercado basada en la oferta y la demanda, ¿no? Y entonces, pues uno puede ver que, aunque los dos aumentan, hay una diferencia que en el azul, que es el que no está regulado, pues los precios se disparan, ¿sí? A lo largo de este tiempo. Eh, También podemos ver que los datos que muchas veces utilizamos de manera cotidiana, como el pronóstico del tiempo, los grados centígrados que hay, vamos a ver que, por ejemplo, cada cosa se puede medir de manera distinta. Eh, Nosotros en el sistema métrico decimal usamos los grados centígrados, ¿no? Pero el sistema anglosajón utiliza los Fahrenheit, ¿no? Y son unidades diferentes. Y aunque, por ejemplo, el cero que tiene los centígrados, a 0 grados se congela el agua sobre el nivel del mar, es a 32 grados en, en los Fahrenheit, ¿no? Entonces, siempre hay que ver cuál es la unidad con la que estamos evaluando las cosas, ¿no? Hace poco leía dentro de las cosas que parece increíble, es que cuando se hizo la primera estación internacional, hubo un fallo que costó millones de dólares,
porque los científicos de Estados Unidos estaban usando el sistema anglosajón, o sea, usando pulgadas, usando yardas, ¿no? Onzas, libras, mientras que el equipo europeo utilizaba el sistema métrico decimal, utilizando centímetros, usando gramos o kilogramos, ¿no? Y pues no empataron el asunto, ¿no? Había una diferencia ahí de milésimas. Y pues claro, en un sentido, cuando hacen cohetes espaciales, pues esto es, o sea, no es cosa menor ni trivial, ¿no? Eh, yo supongo que todos han usado el Water Channel, ¿no? Eh, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, la gráfica de precipitación, ¿no? Bueno, a veces me fijo cuando lo checo y aparece la probabilidad de que llueva, ¿no? Dice hay un, no sé, un 70% de probabilidad, solo que creo que aquí no aparece. Bueno, si tú te fijas, la gráfica azul, ¿no? Que es donde Ah, está sí, la precipitación. sí aparece la probabilidad de que llueva. O sea, dice que a las 21 horas, o sea, a las 7 de la tarde, existe una probabilidad del 97% de que llueva en Pachuca ese sábado 11. No me acuerdo ya de qué año, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿ustedes se han percatado que en Pachuca lo más común es que llueve en la tarde? O Sí, sea, no sé si se han percatado, pero por las condiciones climatológicas de Pachuca, que es, estamos en un semidesierto, o esto era un semidesierto, ¿no? Normalmente a las primeras horas de la mañana, el aire está muy seco, muy frío, y no es sino hasta que se empieza a calentar un poco la atmósfera que se dan las condiciones propicias para que haya precipitación, ¿sí? O sea, aquí en Pachuca es muy, muy raro que a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana esté lloviendo. Si alguien ha vivido en algún otro lugar, como por ejemplo en Veracruz, en lugares más tropicales, pues la lluvia puede ser en cualquier momento. Ahí a veces dura hasta días, ¿no? Aquí suelen ser patrones diferentes. Eh, bueno, aquí pues estamos viendo datos de criminalidad, ¿no? O sea, número de ejecuciones por estado de la República. También vemos datos de los resultados de pruebas en la SEP, ¿no? Donde podemos ver que aunque si bien es cierto, más de la mitad parece que pasan, pues casi el 46.5 pues reprueba las pruebas de la SEP, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les hace pensar ese resultado, ¿no? Que hay un, Dime. mi compañero, que digo. No, Luis Antonio, lo creas Así, tú, ¿verdad? bueno, bueno, en lo que me fijo de cómo es la estadística, pues podría ser que haya una falla en la educación para que pocas personas lleguen a la excelencia, algunas sean buenas y menos de la mitad de elemental, y que la mayoría sea insuficiente. O sea, claramente creo que cuando uno ve esos resultados dice, ah, caray, ¿no? Tenemos un problema en los cursos, la prueba enlace se usa en la primaria, me parece. O sea, hay un problema, ¿no? Serio en la educación en México, porque los chicos parecen no estar bien preparados, ¿no? Eh, parece que se carecen de los elementos para que un porcentaje, o sea, casi la mitad de la gente reprueba, ¿no? Y después, cuando ves los que sí aprueban, el número de excelentes es el 3.4, ¿no? O sea, de 100, 3 chicos aprueban bien, ¿no? 12 están en bueno, ¿no? Y los que apenas pasan, pues es casi el 38%, ¿no?
O sea, tú dices, no, pues no son datos que uno pueda pensar en donde estas pruebas reflejen o nos estén indicando que hay un aprovechamiento escolar importante. La estadística se usa de siempre, nos da mucha información, nos permite reflexionar. Es tan antigua como la escritura misma, ¿no? Probablemente, de hecho, la escritura cuneiforme, ¿no? Que se hacía en arcilla, en su principio, una buena cantidad de las tablillas que se han recolectado, pues de lo que nos hablan son de datos numéricos, ¿no? De las posesiones que se tenían en cierto reino, en cierto lugar, ¿no? Eh, en unas piedras en Cerdeña, Cerdeña es una isla que está ahí cerca de Italia, ¿no? Hace 3.500 años, ¿no? Existen algunos monumentos paleolíticos, ¿no? En donde se encuentran grabados estos símbolos que están en la parte de atrás y que parece que están indicando una cantidad en cuanto al número de cabezas de ganado y las piezas de caza obtenidas durante un cierto momento de un año, ¿no? Eh, Cuando los seres humanos tienen la revolución del neolítico, o sea, es decir, cuando dejamos por un lado de ser cazadores recolectores y empezamos a volvernos una sociedad agrícola, ganadera, y empezamos a tener ciudades, ¿no? Eh, Ahí empieza a haber una necesidad de administrar, de conocer, de saber, pues, los bienes de las personas. Incluso cuando se crean los gobiernos, una de las primeras cosas que se inventan, pues, son los impuestos, ¿no? A partir de cuánto tenían, se calculaba, pues, tus bienes, ¿no? Eh, Como les decía, pues, la escritura cuneiforme, pues, prácticamente eran tablas de Excel para saber de bienes y servicios cuánto se contaban, ¿no? Eh, Era tal su importancia que incluso algunas civilizaciones como los egipcios, ¿no? Tenían a la diosa Safnik, ¿no? Que era la diosa de los libros y las cuentas. ¿Y por qué? Pues porque pues ya la sociedad como los egipcios, ¿no? En el momento cumbre de esas civilizaciones tenía muchísimas ciudades, muchísimos vasallos, ¿no? Y el faraón, pues necesitaba tener una muy buena información sobre los bienes que tenían sus súbditos para obtener él su impuesto, ¿no? Sus regalías, vamos, por todo lo que costaba, pues mantenerlos a salvo, hacer que haya caminos, toda la infraestructura, es decir, los estados, pues siempre a sus ciudadanos los han, pues, obligado a pagar estos dineros, estos recursos, ¿no? Pues para que puedan desarrollarse. Quizá, pues, esta necesidad, no solamente de bienes y servicios, sino también de súbditos, nos llevó hace ya muchísimos años a tener censos, ¿no? Quizá, pues, dentro de las referencias históricas, eh, pues yo no sé si se han preguntado o alguien sabe o se acuerda de por qué Jesús, que siempre decimos Jesús de Nazaret, porque de ahí eran Jesús, José y María, nació en Belén. ¿Alguien se acuerda? Porque No, profe, no. se supone que era porque el rey había mandado, bueno, se había enterado que alguien iba, que Dios había mandado a alguien. Entonces mandó matar a los bebés recién nacidos de Nazaret, me parece, o no me acuerdo de dónde. No, El creo chiste que es que por eso es el día ya te de los... saltaste como alguna parte.
No, o sea, en realidad, eso que tú dices que es la muerte de los santos inocentes, ¿no? Sucede ya cuando nace Jesús, pero Jesús nace en Belén porque Judea, que era el país de los judíos, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Eh, y en el Imperio Romano, que se extendía desde Medio Oriente a toda Europa, cada cierto número de años llevaban a cabo un censo de población. Obviamente no era como en la actualidad que la gente va y te pregunta en tu casa cuántos viven. Allá eh, se les ordenaba a todas las familias presentarse, en este caso en el pueblo de Belén, ¿no? Para que pasaran a informar sobre el censo, ¿no? Que hacía el Imperio Romano. Obviamente coincidió con que pues, María ya estaba a punto del término de su embarazo, ¿no? Eh, lo que menciona Fernanda, nada más como nota histórica, después, ya que, pues, eh, la historia cuenta que cuando nace Jesús, pues una estrella guía pues dicen, según ustedes lo lean, los Reyes Magos o los Reyes, ¿no? Que sí se encuentran con el gobernador de Judea, que les comenta que vienen a adorar al Hijo de Dios, ¿no? Bueno, los judíos venían pensando en esa profecía desde hace mucho tiempo. Ellos se preocupan porque piensan que pues, van a tener insurrecciones y deciden hacer eso, ¿no? De matar a todos los niños menores de 3 años, ¿no? Pero ya esa es otra historia. Entonces, los censos de población, pues es otra parte de la estadística. Como les decía, pues una vez que surge la revolución neolítica, ¿qué es esto? De pasar de ser cazadores, recolectores a una sociedad agrícola, urbana, ¿no? Pues esta necesidad de la estadística fue, pues, inminente, ¿no? Y pues hasta la fecha, hoy día, pues seguimos utilizándola, ¿no? Yo creo que todos, por ejemplo, pues han escuchado términos que hablan de probabilidad o de porcentajes, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿a alguien le gusta el béisbol? No, profe. ¿A nadie le gusta el béisbol? Creo que no, a nadie. Nomás me gustan las gorras. Bueno, Una vez lo llegué a ver. bueno, pero por ejemplo, no sé si alguien vio las Olimpiadas, si vieron los clavados, o si vieron, ¿cómo se llama? Sí, eso sí. La gimnasia, ¿no? Sí, eso sí, profe. Bueno, por ejemplo, yo no sé si vieron que cuando se lanzaban los clavadistas, habían pues un número, 4 o 5 calificaciones de los jueces, ¿no? Que estaban evaluando a cada clavadista, ¿no? Yo no sé si se dieron cuenta que cuando los mostraban, la calificación más alta y la calificación más baja se eliminaba. Y con el resto es con el que hacían el puntaje. Sí, de hecho se supone que clavados para calificar se supone que son 7 jueces y los 7 jueces dan sus calificaciones. Las 2 más altas y las 2 más bajas se eliminan y las que sobran se suman y se multiplican por el grado de dificultad del clavado. Y eso te da el puntaje, ¿no? ¿Qué ventaja tiene o qué desventaja le ven quitar las 2 más altas y las 2 más bajas? Si no me equivoco, es para evitar las preferencias en las competencias.
Sí, más o menos, ¿no? O sea, uno podría pensar que un juez está siendo demasiado benevolente con el competidor y le puede dar más puntos, ¿no? O una puntuación más alta. O por el contrario, un juez puede ser de un país que también está compitiendo y que considera o se vuelve un poquito más exigente, ¿no? Y le da calificaciones más bajas. Una manera de evitar esto es hacer una media ponderada. Una media ponderada es quitar los valores extremos, ¿no? O sea, los más bajos, los más altos, y quedarte con los que están a la mitad, ¿no? Que son como más representativos. O al menos eso es lo que puede uno pensar en principio, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿alguno ha escuchado acerca, por ejemplo, yo no sé, parece que ya esta semana empezaron a vacunar en Pachuca a los mayores de 18 años. Yo no sé si ustedes ya se fueron a vacunar. Vengo de ahí, profe. Muy bien, que te felicito, Fernanda. Por ejemplo, creo que en Pachuca estaban vacunando con una farmacéutica, la Sinovac, si no me equivoco. Por ejemplo, Mineral de la Reforma me parece que va a ser AstraZeneca, ¿no? Cuando a mí me tocó vacunar, fue con la de Pfizer, ¿no? Bueno, alguien me acaba de decir que, supongo que llegó un poco tarde, me dice que viene de vacunarse. No, jóvenes, maravillosamente, bueno, ya estoy grabando la sesión. En cuanto pueda la subo a mi canal de YouTube y les mando el link para que lo tengan si lo quieren revisar, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado sobre, por ejemplo, si hay alguna diferencia en este tipo de fármacos, ¿no? ¿Qué han escuchado? ¿Tienen alguna referencia al respecto? Pues cada vacuna tiene su efectividad, ¿no? Y va cambiando constantemente dependiendo, creo que están las globales, las estadísticas globales y las de tu país, creo. Y ahorita por la nueva variante, creo que Bueno, eso es con respecto al virus, ¿no? Y pues al grado de cuántos se enferman, ¿no? Y cuánta gente ha muerto. Aldo, ¿querías comentar algo? Se refiere al funcionamiento, es que creo que están las transgénicas y las vacunas que funcionan como todas las demás, de que solo se ingresa el virus al cuerpo y con la esperanza de que el sistema inmunológico lo detecte, lo fagocite y lo tenga en su memoria. Y las transgénicas son las que intentan cambiar nuestro código genético. Bueno, no hay ninguna vacuna transgénica, o sea, eso déjame aclararte. O sea, normalmente entiendo que eh, hay como dos estrategias distintas. Una que es como la muy típica, que es poner el virus atenuado, ¿no? O sea, cápsulas del virus en donde los receptores de la pared del virus, el cuerpo los va a reconocer como un cuerpo extraño y genera antígenos específicos, ¿no? De hecho, la esperan, y eso opera para casi todas las vacunas, ¿no? Normalmente es lo que hacen, de manera que cuando tú te inmunizas, o sea, te colocas la vacuna, si en algún otro momento estas cápsulas en donde vive el virus, que venga el virus vivo, entran a tu cuerpo, el cuerpo ya cuenta con anticuerpos específicos para atacarlos. Me parece que hay algunas que utilizan ya un poco de ingeniería genética, pero no hacen cosas transgénicas, o sea, no entran a tu ADN. Lisbeth, ¿nos querías comentar algo, Lisbeth Samantha? Lisbeth, levantaste la mano. No, es que mande, lo presioné por error, profesor. Entonces pícale otra vez para que dejes de tener la mano levantada. O sea, está bien, pues, no pasa nada, pues. Pero yo creo que han escuchado un poco, pues, diferentes cosas, ¿no? Sobre la efectividad,
sobre quizá algunas son mejores que otras, ¿no? En todo esto, ah, Noemí, ¿tú sí le bastaste la mano o también te equivocaste? No, yo sí. Ah, Bueno, es que quería comentar algo de lo que estamos hablando de los tipos de vacunas que hay ahorita. Entonces, por lo que yo tengo entendido, son nada más tres, que es la que usted hablaba de el virus inactivado, donde hay otra donde ocupan un adenovirus y le meten genes específicos del virus, del coronavirus, y hay otro donde solo ocupan una pues bolita de grasa donde meten los genes que codifican para las proteínas del coronavirus. ujú. Sí, o sea, en cualquiera de los casos, la intención, ustedes ya llevaron biología, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, morfofisiología o donde llevan un poco de biología celular y demás, ¿no? Esa ya la cursaron, ¿no? Sí, biología celular y Biología molecular. molecular. Pues alguna de esas dos, porque... eh, Es una sola, se llama biología celular y molecular. bueno. Supongo que vieron, bueno, no sé si llegaron a ese punto, pero al final, o sea, el sistema inmune, ¿no? De nuestro organismo, o sea, va a responder ante una señal, ¿no? Entonces, cualquiera de estas cosas que nos introducen las vacunas, ¿no? Entran al cuerpo con información para que el cuerpo pueda reconocer al virus, ¿no? Lo reconozca y entonces el cuerpo genera sustancias o antígenos específicos, ¿no? Que van a ayudarle a controlar los efectos negativos de la patogenidad de este virus. ¿Sí me explico? Eh, esto es así, pues. Ahora, eh, aunque en la gran mayoría de las gentes la vacunación es muy útil, ¿no? Y cumple con el cometido, en ocasiones pueden tener efectos secundarios. Eso también pasa. Digo, yo espero que todos ustedes pues no tengan mayores molestias que quizá un poquito. A mí, bueno, la única molestia que tuve es que donde me inyectaron me dolió pues un día, ¿no? Pero, o sea, no un dolor así de que me tirara en la cama y como futbolista brasileño diera vueltas, ¿no? No, o sea, sentía un dolorcito, ¿no? Bueno, Fernanda dice que no siente su brazo. Bueno, obviamente cada persona reacciona distinto, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que se inyectó y pues no, tampoco ha sentido nada, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa información que ustedes están, que les estoy comentando, pues toda se puede analizar desde la estadística, ¿no? Y toda esta información, pues nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué es la estadística? Pues uno puede encontrar tantas definiciones de la estadística, ¿no? Como libros de estadística hay, ¿no? Eh, eh, Gerald Sarr, que es uno de los libros que a mí más me gusta, dice ciencia que se especializa en el análisis e interpretación de los datos con la intención de evaluar objetivamente la veracidad de las conclusiones basadas sobre dichos datos, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos un montón de información, muchos datos, ¿no? Tenemos 1 millón de personas vacunadas. Oye, de ese millón de personas, ¿cuántas desarrollaron una respuesta adversa? 1. ¿Cuál entonces es la probabilidad de que la vacuna genere una reacción adversa? ¿Alguien sabría la respuesta? Es hasta lógico, ¿eh? No
no les estoy preguntando. O sea, si llevaron un cursito de probabilidad, o sea, si hay 1 millón de personas que han vacunado y solamente uno genera una reacción adversa, ¿no? ¿Qué operación aritmética habría que hacer para entender cuál es la probabilidad? Una regla de 3. Puede ser una regla de 3, ¿no? Pero, bueno. Pero más simple es una división, ¿no? O sea, si yo divido 1 entre 1 millón, ¿a cuánto es igual? A un 0.501, ¿no? O sea, simplemente o sea, ya lo puso en el chat Leilini. No le alcancé a leer bien. Y esa probabilidad es una probabilidad muy alta, muy bajita. Muy baja. ¿No? Claro, obviamente aquella persona que se ve afectada, pues no, o sea, no deja de ser importante, pero si te das cuenta, bueno, te habla de una probabilidad, o sea, obviamente pues, es claro que las vacunas no son, o sea, ningún procedimiento médico, de hecho, es 100% seguro, ¿no? Porque hay muchísimas variables, muchísimas cosas que pueden afectar los resultados, ¿no? Pero uno puede ir empezando a analizar información y decir, ay, mira, pues resulta que pues este es el nivel de riesgo de esta vacuna. A lo mejor hay otras vacunas en donde necesitas encontrar en 1.300.000 casos una reacción adversa, ¿no? Obviamente ese valor de probabilidad es todavía más pequeño que el primero, ¿no? Entonces, la estadística nos ayuda a analizar información, ¿sí? Todos los fenómenos que estudiamos en la estadística, creo que se los decía en la clase pasada, son fenómenos aleatorios, ¿sí? Es decir, por más que nosotros sepamos mucho del fenómeno, al final no podemos predecir cuál va a ser el resultado final. O sea, aunque sepamos que de 1 millón de personas, una va a tener una reacción adversa, lo que la estadística no puede hacer, lo que nosotros pues, muy difícilmente podemos acertar, ¿no? Es quién es esa persona que se va a ver afectada. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos un valor de probabilidad, digamos, bueno, o sea, es muy poco probable, pero no puedo garantizar que Fernanda no sea la persona que tenga una reacción adversa. ¿Sí me explico? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Eso no invalida que sirva o no sirva la vacuna. Yo creo que pues, toda esta información tiene que ayudarnos a la reflexión, a pensar, decir, ¿no? Por ejemplo, yo les decía del béisbol, ¿no? Por ejemplo, si alguno ha visto alguna vez un partido de béisbol, muchas veces dice, este bateador tiene un porcentaje de 0.320, ¿no? De probabilidad. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Sería la probabilidad de que falle? ¿O de las veces que ha fallado? Más bien de las veces que acierta a pegarle a la pelota. Porque si fuera al revés, o sea, si fuera cuántas veces se falla, sería 0.70 y algo, ¿no? Ok. ¿Sí? O sea, en este sentido, por ejemplo, alguien que tiene, por ejemplo, un bateador formidable en el béisbol, son gente que tiene arriba de 300, ¿no? Esto quiere decir que de 10 veces al bat, si yo multiplico 10 por esos 300, quiere decir que al menos en 3 ocasiones le pega la pelota. ¿Sí? O sea, en el béisbol profesional, un bateador arriba de 300, ¿no? Pues ya es un bateador
crack, ¿no? Ya no se diga si llega a tener un 400, que es dificilísimo, ¿no? Y por supuesto no durante mucho tiempo. Todo lo que nosotros medimos, nuestro peso, nuestra estatura, son fenómenos aleatorios. Entonces, el posible resultado, ¿no?, de lo que va a pasar, siempre conlleva un cierto nivel de variación, ¿no? Cuando no existe variación y la respuesta es la misma, entonces ya no es un fenómeno aleatorio, es un fenómeno determinístico. Casi todas las cosas que vemos en física son fenómenos determinísticos, o sea, si ustedes saben la velocidad y el tiempo en la que esta velocidad ustedes tienen, pues pueden calcular sin ningún problema la distancia, ¿no? O sea, si por ejemplo Miguel Pérez va en un coche a 80 kilómetros por hora durante 30 minutos, ¿no? ¿Qué distancia ha recorrido Miguel? ¿40, no? Sí, 40 kilómetros, ¿no? O sea, si nada más durante 30 minutos ha recorrido y va a 80 kilómetros, pues ¿cuánta distancia ha recorrido? Ah, sí, nada más que, no, es que me quedé dudando porque pensé que, o sea, se iba a seguir recorrido, pues. No pensé que fuera pregunta directa. Bueno, pero a lo que voy es que es la única respuesta posible, ¿no? O sea, no estamos pensando que Miguel vaya a avanzar 39 kilómetros o 41. Si nosotros tenemos los datos correctos, ¿no?, pues vamos a tener una única respuesta correcta. En los fenómenos aleatorios siempre vamos a tener diferentes respuestas. ¿Se entiende? Por eso es que Sokal dice que la estadística es el estudio de la variación natural. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ok? Miren, en este sentido, por ejemplo, los datos del bebé al nacer son como importantes, ¿no? Porque si ustedes se fijan, de la lista que tenemos, bueno, lo primero es que si solamente nos viéramos el peso del bebé al nacer, pues tendríamos mucha variación. Si nosotros hacemos un proceso selectivo y solamente vemos los que tienen término y los que no tienen término, también veremos que los datos tienen una variación, ¿sí? Déjenme mostrárselos. ¿Se acuerdan de los valores que teníamos aquí, no? Este peso en gramos. Ustedes ya más o menos saben usar las bases de datos, ¿no? O las hojas de cálculo. Sí, profe. Sí, más o menos. Sí, Sí, profe. más o menos. Bueno, aquí estoy seleccionando todos los datos, ¿no? Pero estoy buscando un valor adicional de si sí o si no. Aquí. Ay, ¿cómo le hago para poner una nueva hoja de... Aquí está, añadir hoja. Y entonces aquí voy a colocar los dos datos. Editar, copiar, hoja 2. Lo pongo aquí. Pegar. Tengo los datos, ¿no?
Ujú. Quiero crear un filtro. ¿Ok? Voy a quitar todos los datos de no y le voy a dar a aceptar. Ahora, aquí solamente tengo datos de chicos de término. ¿Ven? ¿Sí se vio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a seleccionar todos estos datos. Aquí ahora voy a crear una nueva columna que se llama bebé, término. Y pegar. ¿Sí? Y ahora aquí también le voy a pedir dato. Desactivar filtros. Y ahora, si se fijan, cuando desactivé filtros, sigo manteniendo los valores de no y valores de sí. ¿Se dan cuenta? Sí. Ahora voy a activar un filtro para que me diga ok. No hizo lo que yo quería. A ver, ¿por qué no quieres hacer lo que yo le pido? Ordenar por color no. A ver, filtrar por valores. ¿Por qué no está haciendo lo que yo quiero? Ay. Bueno. Lo voy a descargar como Microsoft Excel. Se va a llamar bebé datos. Guardar. Entonces les voy a pedir que eh, del menor al mayor, pero no quiere. ¿Por qué no quieres, malvado? A lo mejor y porque hay espacios, profe, en las filas. Sí, creo que ese es el meollo del asunto. Taca, taca. O sea, tengo esto. Ok. Pero no debería de hacer esto.
Ujú. Taca, 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 taca. Perdón. Bueno, con estos datos, ustedes en casa van a tener que ordenarlos bien, ¿no? Pero creo que hasta aquí. A ver. Bueno, sí, ya lo está haciendo. Sí, es porque están con huecos. Fíjense bien. Tienen datos desde 2 kilos 260 gramos hasta 4 kilos 600 gramos, ¿no? Y tienen todo un número de valores, ¿no? Distintos. Algunas veces se empatan, ¿no? Y uno podría aquí agarrar, y por ejemplo en Excel, uno puede hacer un histograma de frecuencias. Insertar. Histograma. Y aquí más o menos lo que vemos es los valores extremos, ¿no? Y los que más frecuentemente se repiten, ¿no? Que es por ahí de los 3 kilogramos. ¿Se dan cuenta? Pero todos estos posibles valores son la respuesta a cuánto pesa un bebé a término. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Sí, profe. Lo que les voy a pedir es que utilicen la información que está en esta base de datos y la descarguen en su computadora. O sea, no muevan nada dentro de la página, dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Lo descargan y desde su computadora, yo les voy a poner perdón, un formatito, ¿no? En donde ustedes les voy a hacer varias preguntas de cuál es el peso máximo, mínimo, ¿no? De los diferentes pesos de los bebés de término y de los bebés que no fueron de término, ¿ok? Y vamos a visualizarlo en la siguiente clase. ¿Está claro? Claro, profe. Sí. Sí, profe. Ya todos pusieron datos de bebés. Bueno, supongo que ya los que encontraron datos de bebés, pues ya los pusieron, ¿verdad? Ok. Steele y Torrer, que es otro clásico de la bioestadística, dice que la estadística es la ciencia pura y aplicada de la creación, desarrollo y aplicación de técnicas tales que la incertidumbre de una inferencia inductiva puede ser evaluada, ¿no? Vamos a ver que estos son términos que vamos a revisar con más calma más adelante. Pero, ¿qué entienden ustedes por incertidumbre? Que no hay nada claro. Más o menos. ¿Una preocupación? Incierto. Sí, es como un sinónimo de incertidumbre. De hecho, se parece mucho a la palabra. La variación. Tiene que ver con la variación. Por ejemplo, si Brandon decide ir a sacar a una dama a bailar en una fiesta, que no va a una fiesta, Brandon, ¿no? Las estadísticas de Brandon, ¿no? Es que de 10 chicas que sacan a bailar, 8 aceptan bailar con él, ¿no? Entonces, en la fiesta, Brandon decide sacar a bailar a una chica que no conoce, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre de que la chica no acepte bailar con él?
Que le diga que Anteriormente, no. que no. O sea, su estadística es que normalmente de 10 chicas que saca a bailar, 8 aceptan. A ver, Pues el 20%, o sea, si de cada 10 chicas que saca, 8 dicen que sí, solo 2 le dicen que no. exacto, ¿no? Entonces, para no hacer cálculos muy elaborados, ¿no? Quiere decir que el 80% le dice que sí y hay un 20% que le dice que no. Entonces, la incertidumbre en este caso para que le digan que sí, ¿no? Es el 20%, ¿no? O sea, cabe un 20% de que cuando invite a bailar a la chica, Brandon, pues la chica decline la invitación, ¿estarían de acuerdo? O sea, la incertidumbre es baja, pero existe, ¿sí? O sea, la incertidumbre está relacionado sobre que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado que deseamos, ¿no? En una variable binomial, como puede ser un sí y un no, bueno, es más o menos fácil. La incertidumbre se vuelve más compleja cuando, por ejemplo, tenemos variables continuas como el peso, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos pensar va a ser el peso de nacer de un bebé, ¿no? Pues sabemos que un peso promedio muy frecuente es en 3 kilos, ¿no? Pero eso no quiere decir que el bebé va a pesar 3 kilos, ¿no? A lo mejor puede pesar 2 kilos 800, 2 kilos 400, ¿no? Eh, obviamente, dependiendo de la frecuencia y de los datos que tengamos, la incertidumbre sobre un peso específico va a ser más o menos, ¿no? Dependiendo de la frecuencia con la que se presente. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Obviamente, la estadística ya es una ciencia bien desarrollada en las matemáticas. La bioestadística, en un sentido muy simple, pues sería la aplicación de esta herramienta matemática a problemas y a investigaciones en el orden de la biología o de la salud, ¿no? Como les decía, pues nosotros siempre estudiamos fenómenos aleatorios, ¿no? Un fenómeno aleatorio es aquel que se puede repetir infinidad de veces, ¿no? Por ejemplo, yo en mis investigaciones, por ejemplo, me ha interesado saber el ámbito hogareño de un venado en el desierto de Chihuahua, ¿no? Entonces, el fenómeno no es el venado, es cuánta área utiliza. ¿Sí me explico? Sí. Cada individuo va a tener un valor diferente, algunos muy cercanos, otros no tanto, ¿no? Sobre el área que ocupan. Miren, por ejemplo, aquí está la variación individual de unos venados, ¿no? Esto es Mapimi, un lugar donde he trabajado por muchos años. Entonces, por ejemplo, dice que aquí la media del tamaño del ámbito hogareño para las hembras, ¿no? Fue de 14.70 kilómetros cuadrados, más o menos
5.89, ¿no? De rango. Entonces, aquí cada uno de estos individuos representa un valor, ¿no? Bueno, estos son los nombres que tenían los collares, bueno, por el color del collar, ¿no? Y entonces, cada vez que tenemos un valor, si se fijan, cada uno es un fenómeno aleatorio porque todos tienen un valor distinto, ¿sí? Creo que hay un gráfico que se ve en los home range, vamos a ver lo que quería mostrarles. Ah, pues no es en esta publicación. Pero se entiende, por ejemplo, aquí es el ámbito de los hogareños, pues es una variable aleatoria. Cada individuo tiene un valor diferente, ¿sí? ¿Qué otro fenómeno aleatorio se les ocurre que existe en biología? Bueno, ya vimos su estatura, su peso. Tal vez comportamiento o no. Bueno, algunas cosas de comportamiento son fenómenos aleatorios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un experimento muy famoso en psicología. Digo, ya ahora no se pueden, o sea, en donde un psicólogo agarraba un grupo de estudiantes y unos pasaban a ser presos, o sea, aunque era de tipo, o sea, no era real, ¿no? Otros pasaban a ser guardias, ¿no? Y en el experimento se demostró que cuando tú pasas a ser alguien que tiene algo de autoridad sobre otras personas, ¿no? La gran mayoría, hay una alta probabilidad de que ese sujeto, ¿no? Abuse de su autoridad, ¿no? Si no hay límites claros para refrenarlo, ¿no? Entonces, en estos experimentos, pues se veía que algunos chicos que estaban funcionando como los guardias abusaban mucho verbalmente de los que estaban como presos, ¿no? Por su propia naturaleza, ¿no? Eh, obviamente había quienes no actuaban de esta manera, pero eran los menos. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que nosotros medimos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a menos que no han tenido prácticas, pero no sé, en biología, cuando estaban en la prepa, se hicieron algún tipo de prácticas, por ejemplo, contar colonias de bacterias, por ejemplo, ¿no? Pero en cada caja Petri, pues encontraban resultados distintos, ¿no? En cuanto a qué colonias, cuántas colonias, de qué especies, ¿no? Todos esos son fenómenos aleatorios, ¿no? Una cosa que es muy importante en los fenómenos aleatorios es conocer el universo de posibles respuestas. Les digo, cuando las variables son dicotómicas, o binomiales, o sea, solamente son dos, pues es claro, es un sí, un no, es hombre, mujer, ¿no? Vivo, muerto. Pues no hay mucho problema. Tenemos un universo muy, muy claro, muy restringido, claramente determinado. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en el peso de un bebé, pues ¿cuántos posibles valores podríamos tener, no? O sea, ¿cuánto creen que puede tener de peso un bebé a término, por ejemplo? ¿En lo más chico o en lo más grande? Pues podría ser de 500 gramos a 4000. Bueno, de término, yo creo que sí, 500 gramos probablemente, o sea, porque 500 gramos es lo que tiene un bebé más o menos a los 4 meses, ¿no? Luis Antonio, ¿quieres comentar algo? Sí, yo leí que un bebé a término, ya sea hombre o mujer, iba de los 2500 a los 4000.
Más o menos eso es lo usual. Yo sí conozco casos de niños que al nacer han pesado un poquito más de 4,500, ¿no? Casi 5 kilos. Claro, pues en ese caso las mamás tuvieron que pasar por cesáreas, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Podemos tener un cierto límite, ¿no? Por ejemplo, en la estatura de las personas, una persona que no tenga alguna condición de tipo genética, ¿no? Pues normalmente, pues su estatura, a lo mejor los varones puedes hablar de no sé, 1,49, 1,50 hasta, no sé, 2,20 m quizá por ahí. Digo, ya es extraordinario, ¿no? Cualquiera de las dos medidas extremas, ¿no? O sea, obviamente no existe una persona, un humano que mida 3 metros, ¿no? O un humano, digamos, sin alguna condición genética previa, que mida menos de 1 metro, ¿no? Yo vi un documental en Discovery sobre uno que medía 2 metros y 52 centímetros, pero él sí tenía un tumor cerebral y por eso crecía bastante. No, sí, o sea, hay condiciones, pero digamos, a lo que quiero decir es que los fenómenos aleatorios, una cosa que es importante es saber, medir, es tener claro como cuál es el universo de posibles resultados. Cuando son variables continuas, es decir, hay muchos posibles valores, ¿no? Bueno, los cálculos de las probabilidades se vuelven más complicados. O sea, nosotros no los hacemos, ya los hace la máquina. Pero sí quisiera que se dieran cuenta de que, bueno, las continuas pues van a tener valores más diversos de probabilidad. Cuando tienes una variable binomial o tienes 3 posibles valores, ¿no? Pues la cosa se vuelve mucho más sencilla. Cuando nosotros tenemos en estadística, pues lo deseable siempre va a ser tener muchos valores, ¿no? Entre más, mejor, porque una vez que tenemos una serie grande de datos, se puede presentar algo que conocemos como los patrones de regularidad estadística, ¿no? Es decir, vamos a ver que frecuentemente un valor es el que más se va repitiendo en este tipo de fenómenos, ¿no? Y normalmente se encuentra en los valores intermedios, ¿sí? En este tipo de fenómenos, cuando este fenómeno sigue una distribución normal, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que es muy importante para determinar el tipo de estadística que vamos a utilizar para resolver algunos problemas. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro que es un fenómeno aleatorio? Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, les voy a preguntar que me describan en el formato que les voy a mandar, donde va a venir lo de los bebés, ¿no? Que me den un ejemplo sobre un fenómeno aleatorio, ¿no? Donde ustedes describan, bueno, pues nosotros, mi interés es saber, pues no sé, el número de visitantes, varones que van al reclusorio norte de la Ciudad de México, ¿no? Y explicarme un poquito por qué piensan que ese es un ejemplo de una variable aleatoria, ¿ok? Claro, profe. La vida misma es variación. Yo creo que todos, pues por ejemplo, no sé si alguno ha tenido perros y han nacido los cachorritos ahí en su casa, ¿no? Y pues usualmente, pues, cuando uno ve la camada, ¿no?
pues a veces resulta como impresionante, ¿no? La variación que pueden tener eh, los perritos recién nacidos, ¿no? ¿Quién ha notado algo sobre esa variación que me pueda comentar? En cuanto al color del pelaje, sí. El color del pelaje, ¿no? A veces te sorprende hasta un poco la, este, la coloración, ¿no? A veces se parecen al padre, a veces se parecen a la madre, a veces no se parecen a ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué otra El variación color de los ojos. mande, Fernanda? Lo siento. El color de los ojos. Bueno, esa es otra característica fenotípica, ¿no? La pigmentación de los ojos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Podría ser el tamaño también? Claro, por ejemplo, en las camadas, por ejemplo, muchas veces desafortunadamente opera la selección natural y, por ejemplo, cuando llegan a tener muchos cachorritos, el más chiquito, el más pequeño, batalla mucho porque pues, siempre es desplazado por los más grandes, ¿no? Alguien ahí comentó el número de perritos al nacer. Claro, esa es otra variable aleatoria, ¿no? O sea, de hecho, pues dependiendo del tamaño de la perrita, de la raza, si es de una raza grande, si es de una raza pequeña, si es, ¿cómo se llama? Mestiza, ¿no? Muchos factores. Y aún así, pues podemos ver una enorme variación en cuanto al número de perritos que nacen en cada camada. A veces puedes encontrar desde uno, ¿no? Hasta, bueno, pueden llegar hasta 12, ¿no? ¿Qué es lo que limitará, en su opinión, el número de crías que puede tener un perrito? ¿Alguien tiene una perrita que haya tenido perritos? Yo no, profe, por eso no le puedo responder. Bueno, una cosa que los biólogos tendríamos que tener es como ser muy observadores. O sea, el número de tetillas que pueda tener la hembra, ¿no? Pues puede ser un factor muy importante que limite, ¿no? Eh, si bien quizá, o sea, cuántos animalitos, o sea, por ejemplo, los seres humanos, normalmente el parto es uno, ¿no? Aunque puede haber partos múltiples, donde el siguiente, aunque poco frecuente, es el de dos, ¿no? Una mujer que tiene más de dos, ¿no? O sea, en la actualidad, bueno, se puede resolver muchas veces el problema de la crianza, pero en la antigüedad, pues era un problema, ¿no? Porque solamente tenía oportunidad de alimentar bien a dos crías, ¿no? ¿Te me explicó? Sí. Sí, Entonces, bueno, obviamente la variación, pues uno lo puede ver fenotípicamente, en los perros ya comentamos, pero bueno, en todos los seres vivos existe una enorme fuente de variación, ¿no? Dentro de las poblaciones. De hecho, pues parte de lo que nosotros estudiamos, fenómenos como la evolución, la ecología, pues es, por ejemplo, cuando una población se separa, se divide, ¿no? Y empezamos a ver que hay cambios en algunas características fenotípicas o genéticas o ecológicas o evolutivas de las poblaciones resultantes, ¿no? Y eso nos ayuda a entender muy bien cómo se dan los procesos, a qué presiones de selección se están enfrentando las diferentes especies. De hecho, las diferentes razas de perros vienen producto de una selección artificial, es decir, de cosas que los seres humanos estamos propiciando y buscando tener, ¿no?
Por ejemplo, no sé, ¿alguien me podría mencionar algunas razas de perros que conozcan? ¿Y para qué creen que se usaban? Uy, el Beagle, el que es chaparrito con sus orejas largas y mucho Ajá. pelaje, lo utilizaban para cazar ratones en el campo. El galgo a veces lo utilizaban para carreras de perros. Bueno, Y eran de cacería originalmente, pero después ya derivó en los ajá, galgódromos, ¿no? En estos lugares, pero esencialmente los criaban para cazar animales muy veloces como venados, ¿no? Que escapan a la carrera. Alguien dijo el chihuahua, ¿no? y El el husky, ¿no? sabueso igual era para caza, ¿no? ¿Cuál? No te escuché, Fernando, perdón. El sabueso igual Ah, era para bueno, caza. sí, bueno, hay muchas especies de sabueso, ¿no? O sea, hay un montón de especies de perros que son sabuesos, ¿no? Eh, Oiga, profe, ¿y es cierto que a Xoloscuincle a veces, aparte de ser un perro de compañía, había otro tipo de Xoloscuincle que era para engorda y se los comían? ¿Alguna vez lo leyeron? Originalmente los xoloitzcuintles eran para comer. O sea, si tú te fijas, resulta como muy conveniente un animalito que te vas a comer que no tenga casi pelo, ¿no? O sea, si tú recuerdas, en la dieta de los antiguos mesoamericanos, la proteína animal provenía de muy pocos animales, ¿no? El pavo, probablemente, ¿no? Los animales de caza como venados, tepezcuincles, pero que pues, seguramente solamente era para la clase gobernante, ¿no? Eh, y un animalito que vino a proveer de cierto nivel de proteína, ¿no? Pues podrían haber sido los Xoloscuincles, ¿no? Digo, en la actualidad, pues, pues de una manera cultural, pues nadie se le ocurriría utilizarlos para alimento, ¿no? Pero pero esos bichos eran, hasta donde yo he leído, pues, o sea, de hecho sus características, ¿no? Estaban como encaminadas a que se engordaran. De hecho, son de los perros que, que más rápidamente engordan, se les daba mucho maíz, curiosamente, ¿no? Lo acepta muy bien. Y pues esta carencia de pelo, ¿no? Pues ayuda, ¿no? O sea, para que pues cuando se le prepara ya no uno batalla con, con el pelo del animal, ¿no? O sea, cada raza tiene un toque, tiene ciertas características deseables, ¿no? Pues para algún fin, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven al pastor alemán, el pastor belga, el pastor inglés, todos estos animalitos eran animalitos útiles, ¿no? Se les criaba y se les seleccionaba para ser muy inteligentes, muy obedientes. Creí que no, ¿qué? Déjenme ver porque están poniendo cosas en el... ¿Qué hice? Bueno, mi comentario decía que creí que no se los comían por eso de sus creencias, de que te guían al Mictlán. Por eso le preguntaba. No, bueno, o sea, sí, o sea, el hecho de que te lo comas, o sea, fíjate que una cosa como muy interesante es que, bueno, no soy experto, he trabajado poquito, pero con gente que ha hecho este tipo de trabajos, las personas solemos tener, o sea, claro, nosotros, yo supongo que la mayoría de ustedes ya son chicos urbanos, que no son gente que venga del campo, cosas así, eh, pero las personas en el campo son personas, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ellas, he aprendido mucho, son gente muy observadora, ¿no? Eh,
me parece que es como muy interesante la cosmovisión que se tiene. La gente tiene, en principio, pues un fuerte arraigo por aquellas cosas que usan, ¿no? Y pueden tener un valor simbólico y metafísico, ¿no? O de su cosmovisión. Eso no quiere decir que no lo usen, ¿no? O que sea importante, lo usan. Ahora, como te decía, pues, o sea, eso es una fuente de proteína, bueno, que sí o sea, tampoco es algo que pues, nosotros ya no heredamos, ¿no? O sea, nuestra percepción de la mayoría en la actualidad sobre, por ejemplo, los perritos, pues es que son animales de compañía, se vuelven parte de, pues, bien entendido del núcleo de familiar o individual de unas personas. Creo que lo triste del asunto es cuando la gente no los cuida y cuando los abandona y cuando tenemos una sobrepoblación terrible de estos animalitos, perros y gatos en las zonas urbanas y periféricas. Algunas cosas que hemos hecho, y ahorita hay un chico que va a hacer la tesis conmigo para cuantificar en un pueblito ahí aquí se me acaba de ir el nombre, pues el efecto de los gatos sobre la fauna silvestre, ¿no? Que a mi entender y hasta donde va mi experiencia, pues te habla de un problema serio, ¿no? Yo creo que todas estas cosas pues, uno tiene que analizar, ¿no? Y tener como en cuenta. Yo creo que todos estudiamos biología porque nos gusta la vida. Yo, en principio, creo que les dije que pues, si alguno leyó el capítulo que le dije que escribí como un poco porque estoy aquí, porque estudié biología, ¿no? Bueno, pues a mí me gustan, pero no dejo de reconocer que hay problemas. Yo no sé si han leído, por ejemplo, en Australia, donde hay pues, un verdadero problema con los gatos asilvestrados. Yo ni siquiera los gatos, o sea, hay una sobrepoblación de gatos en la naturaleza. Me parece que es en el orden de millones su meta de exterminar los gatos dentro de Australia, dentro del continente, ¿no? Bueno, no sé si alguien ha leído al respecto o ha visto noticias al respecto. Yo sí, profe. Yo también, profe. ¿Y qué opinión les da o qué piensan sobre este tipo de situaciones y alternativas? Pues bueno, esto es una opinión personal. Pues yo considero que el sacrificio, pues, como usted menciona, ¿no? Son animales que pues tal vez para nosotros vemos día a día, los tenemos de mascotas. Pues bueno, estamos muy acostumbrados a que sean animales domésticos, pero como usted menciona, pues, creo que hay que tener un poco de control sobre, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, para preservar demás especies que tal vez son únicas, son endémicas de ese lugar y pues es una alternativa fea, pero pues es una solución. Sí, bueno, o sea, es una solución práctica, ¿no? Bueno, en mi opinión, o sea, por ejemplo, ustedes se imaginan, o sea, muchos de estos animalitos asilvestrados ya no, o sea, nunca han estado cuidados o bajo la supervisión de un humano, ¿no? Alguna vez he escuchado, pues, esto de capturarlos y ponerlos en adopción. Es claro que cuando hablamos de millones, pues la probabilidad de que alguno de estos animalitos sea adoptado, pues es relativamente baja, ¿no? O sea, quiere decir que una fracción de ese millón de animalitos, pues podrían tener ese fin, pero no sigue siendo práctico, ¿no? Tampoco, o sea, imagínense lo que cuesta darle de comer
a estos animalitos, ¿no? Aunque sean croquetas. Pues hablamos en el orden de varios millones, ¿no? De dólares. Uno empieza a ver todas estas situaciones. Por eso es importante tener pues una idea y una información. Si, bueno, pues estamos hablando de orden de millones, pues sí, es un problema claro, ¿no? Y que, bueno, pues las alternativas tenemos que buscarlas de manera que sean acorde a la información que nosotros tenemos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, profe. Entonces, fenómeno aleatorio es todo aquel donde vamos a tener más de un resultado, ¿no? O sea, cada vez que hagamos la experiencia, cada vez que hagamos el experimento, la observación, o sea, parece un poco tonto, pero en este sentido, el experimento, la observación es, por ejemplo, cada vez que nace un niño se registra su peso, ¿no? Entonces, ese se vuelve una observación, ¿no? Si nosotros, lo viéramos en un hospital o en los hospitales, por ejemplo, del estado de Hidalgo o de Pachuca, ¿no? Pues nosotros iríamos recopilando un montón de información, ¿sí? Y seguramente iríamos recopilando pues, un número importante de valores, ¿no? ¿Sí me explico? Si nosotros estamos haciendo una observación sobre, por ejemplo, preferencias del mercado, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo tres perfumes para mujer, ¿no? Por ejemplo, hay algunos perfumes que son florales, ¿no? O sea, que huelen, pues, a rosas, a jazmín, y yo creo que uno lo puede detectar, ¿no? Por ejemplo, puedo tener perfumes que sean como de olores cítricos, ¿no? A naranja, ¿no? A ese tipo de cosas. A maderas, ¿no? Bueno, pero en las mujeres no sé si hay perfumes que huelan a maderas, ¿no? En los varones es como más común, ¿no? Es obvio, ¿no? Que, por ejemplo, si les pregunto ahorita a las chicas que están conectadas, bueno, quiero pensar que todas usan algún tipo de perfume, ¿no? Jamie, Quetzali, ¿tú usas perfume? ¿Te acuerdas de alguna marca de perfume que uses? No uso perfume, profe. ¿Y Lady Paola? Sí, uso, pero no recuerdo el nombre. Vania. Igual uso, pero no como de una marca específica. Ana Karen. Una marca que conozco es Paris Hilton. Paris Hilton, bueno, pues esa es una marca, ¿no? Lisbeth. Samantha. Yo sí uso, pero no sé qué marcas son. Pues que se los agarran a su mamá, o no se fijan qué se ponen. Jazmín, Itzel. Yo no uso. Bueno, ya está por demás. Bueno, obviamente, obviamente yo creo que las diferentes marcas y los diferentes tipos de perfume, ¿no? ¿Cómo se llama?
pues tendrían diferentes preferencias por las personas, ¿no? O sea, no a todos les gustan los mismos aromas, ¿no? Y esencias. Entonces, hay como, creo que ustedes pueden buscarle y experimentar, pues, muchas cosas que hacemos en la vida diaria que son fenómenos aleatorios, que tienen posibles, múltiples, ¿cómo se llama? Respuestas, ¿no? Y, pues eso es lo que vamos a vislumbrar para la próxima clase, ¿no? Miren, en el Drive, ya nada más para concluir el día de hoy. Bueno, hasta aquí, pues la clase. Voy a parar la grabación. Muchas gracias, ¿no?